Bien, estamos ya por terminar nuestra serie administrando mi avivamiento. Este es ya tal vez el penúltimo mensaje, a menos que podamos encontrar o que pueda el Señor llevarme a aumentar los mensajes que había predispuesto. Entonces, el día de hoy voy a hablar de un tema en particular. Es un tema que pienso que deberíamos de considerar con amplitud de mente, con amplitud de corazón, porque es un tema con el que la iglesia a veces se encuentra un poco insatisfecha. Y creo que es importante que nosotros consideremos estos temas, que los abracemos, pero que además podamos caminar bien. ¿Puedes quitarle el brillo a la consola? Sí, 1, 2. Creo que está bien ahí, ¿no? Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Job. El libro de Job, por favor. Vamos a mantenernos ahí en el libro de Job. Vamos a recorrer otros pasajes. Job capítulo 1, por favor. Y vamos a leer dos versículos, el versículo 9 y el versículo 10, por favor. Libro de Job capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9 y 10. Bien, la palabra del Señor dice así: Satanás respondió: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están todas sus posesiones de tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan la tierra? Voy a volver a leerlo. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan la tierra. El mensaje del día de hoy se llama: bendice la obra de mis manos. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Bendice la obra de mis manos. Bien. Quiero hablar de un tema en particular, porque cuando uno experimenta avivamiento, uno experimenta muchas cosas en el corazón, uno experimenta emociones. Cuando experimentamos al Espíritu Santo, por ejemplo, hay quienes temblamos, hablamos en lenguas, algunos reímos, otros que somos liberados vomitamos, y hay otras expresiones cuando personas que tienen demonios dentro y que hay cierto nivel de posesión, bueno, pues hay expresiones de estos demonios. Ahora, lo que quiero decirte, y quiero avanzar en esto, porque el libro de Job es un libro particular, donde un hombre pierde todo y pareciera que pierde su avivamiento. Miren, el libro de Job, Satanás habla a Dios y le dice: Tú consideras a Job bueno porque le das todo. Y luego le dice: tú has bendecido la obra de sus manos. Y esto es cierto. Pero quiero ingresar a un tema más profundo sobre nuestros recursos. Hoy voy a hablar de finanzas. Porque cuando uno tiene un avivamiento, uno pensaría que todas las cosas deben de marchar bien. Y hay momentos donde tenemos avivamiento, pero nuestras finanzas no marchan bien. ¿Me explico? ¿Cuántos de ustedes han tenido momentos muy espirituales, pero por muy espirituales que suenen, quisiéramos que todo lo demás estuviera bien, pero a veces no sucede así? Y hay cosas que se nos complican. Y yo encuentro que muchos pensamos, al leer el libro de Job, muchos piensan como yo. Lo voy a decir y déjeme ver si usted se identifica conmigo.
Yo he pasado temporadas difíciles igual que usted. Todos pasamos temporadas difíciles. Y yo he pasado temporadas donde yo le digo al Señor, Señor, cuando Job tenía problemas, tuvo problemas, y Satanás le quitó todo, él regresó de todo, y tú le diste el doble de lo que tenía. Y yo le digo al Señor, Señor, yo la pasé muy mal, pero no veo el doble de lo que tenía. Y entonces digo, Señor, aquí está fallando algo. Decía mi papá, falló Pitágoras, falló el cálculo. Porque a uno le gustaría que después de la prueba todas las cosas marcharan bien. ¿Sí o no? Pero específicamente de nuestras finanzas, quisiéramos que éstas sanaran también. Hoy quiero hablar precisamente del tema de las finanzas. Y cómo es que mis finanzas están relacionadas con mi avivamiento. ¿Saben algo? Los avivamientos de la historia están marcados por muchas cosas, pero una de las marcas de los avivamientos, aunque muchos no lo quieran decir, o quieran decir que es algo de un tema que no se debería de hablar, porque tal vez a veces suena poco espiritual, una marca de un avivamiento es la sanidad de las finanzas de las personas. Y afecta las finanzas en muchos sentidos. En el avivamiento de Gales, por ejemplo, está documentado que las cantinas cerraron. Los estadios o el fútbol dejó de formar parte de las actividades de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad estaba en la iglesia. Y eso significa que las finanzas fueron afectadas de muchos. Aquellos que tenían sus cantinas quebraron. ¿Me explico? Y los cristianos, todos aquellos que empezaron a practicar principios bíblicos sobre sus finanzas, pues obviamente fueron sanados. Pero aquellos que fueron afectados evidentemente se vieron golpeados por el avivamiento en sus finanzas. ¿Recuerda el libro de Hechos? Cuando dice dice el pasaje que quienes hacían estatuas se fueron a quejar y fueron a echarle bronca a Pablo, porque quienes hacían las estatuas de la imagen de la diosa de Éfeso, había el problema ahí de que ellos ya no les compraban las estatuas. Entonces, las finanzas están relacionadas directamente a mi avivamiento. Y yo oro, iglesia, deseo con todo mi corazón que tu avivamiento esté marcado no solamente por la sanidad de tu alma, de tu corazón, por el avivamiento del fuego de Dios en tu vida. Es mi deseo que tu corazón esté marcado por el deseo de Dios, pero que también haya sanidad en tus finanzas. Miren, vamos a la tercera carta de Juan, por favor, para pasar a la otra parte del mensaje. Tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan está antes de Apocalipsis. Hablamos de las últimas 3 cartas de Juan. Vamos a tercera de Juan. Y esta solamente tiene un capítulo. Y te voy a pedir que leas conmigo en voz alta el versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. A la de 3 lo vamos a leer todos juntos. ¿Están listos? 1, 2, 3. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me encanta. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Y todos los asuntos son todos. Y si prospera nuestro espíritu, si prosperamos espiritualmente, ¿no sería bueno que prosperáramos en lo financiero también? Sería bueno, ¿no? Sería ideal. Bueno, vamos a regresar al libro de Job, por favor, para recorrer un poco de la historia de Job. Y para poder analizarlo y observar elementos importantes del libro de Job que nos dejarán comprender algunas cosas
importantes precisamente sobre nuestras finanzas. Bien, vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Dice así: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía separado del mal. Este hombre se llamaba Job. Voy a volver a leerlo y le pido que preste atención a lo que estamos leyendo. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Note por favor la importancia de lo que estamos leyendo. Porque sí es cierto que se describe la riqueza de Job, pero esta se describe después. Lo primero que se describe de Job es las características de su carácter. Y dice que era un hombre recto e intachable que temía a Dios. ¿Cuáles son las cosas importantes de un hombre de acuerdo a la perspectiva de Dios? Las cosas importantes son estas: que tengamos carácter y que estemos conectados con Dios. ¿Me está entendiendo? Esto es lo importante, lo que realmente interesa. Y ahorita le voy a decir algo que es trascendente en el libro de Job. Vamos a seguir leyendo. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa entre todos los habitantes de Oriente. Era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. ¿Qué era importante para Job? ¿Nota las prioridades de Job? Mire, la Biblia dice que él era un hombre recto e intachable. Después dice que era un hombre rico. Pero después vuelve a decir que tenía hijos, que hacían fiestas, que hacían banquetes, y que él buscaba que ellos estuvieran purificados. Porque para Job era sumamente importante la condición del carácter de él y de sus hijos. ¿Qué es lo que realmente, lo que es verdaderamente importante para Dios? El carácter, el corazón, que estemos de verdad conectados con Dios. En realidad, estos pequeños versículos solamente abren un paréntesis y dicen: Job tenía mucho dinero. Pero lo que realmente es importante es que era un hombre intachable y recto delante de Dios. Él buscaba agradar a Dios. Por eso me encanta lo que dice el último versículo que leímos. Muy de mañana ofrecía holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón. ¿A quién? A Dios. Para Job esto era una costumbre cotidiana. Ahora, aquí viene lo realmente importante que quiero compartirte y te pido que medites profundamente en esto que vamos a leer y que te voy a decir. Leamos el versículo 6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y ahora el versículo 8 es el versículo que debemos de considerar con importancia. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?, volvió a preguntarle el Señor.
No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. ¿Qué es lo que Dios describe de Job? Te pregunto, ¿sus riquezas o su carácter? ¿Qué dice la Biblia acerca de los humildes y de los orgullosos? Que Dios mira de lejos a los orgullosos, pero que al humilde, ¿qué hace? Lo exalta. Ahora, permítame hacerte otra pregunta. ¿Cuál es una de las principales características de una persona adinerada? Su altivez. Una persona que tiene mucho dinero es orgullosa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Una persona que tiene mucho dinero se cree. Ahora en México hemos hecho polarización en la sociedad y les llamamos fifís. Estaba leyendo un análisis acerca de los fifís de acuerdo a los conceptos, porque el concepto de fifí salió del presidente, de Andrés Manuel López Obrador. Y él dijo, los fifís son personas que tienen a partir de tantos millones hacia arriba. Y el análisis que leí decía que hay muchos que se creen fifís, pero no son fifís. Porque se creen adinerados, pero no lo son. Porque de acuerdo al concepto que estableció nuestro presidente, son personas que tienen mucho, pero mucho dinero. O sea, no todos son fifís. Y respecto de esto, los fifís salieron a pelear. Los que se creían fifís salieron a criticar. Y de ahí salió el otro concepto, el que parece aplicar al resto de la sociedad. Los chairos, que somos los morenos y pobres. Pero los que se creen fifís salieron a presumir sus finanzas, sus recursos. Una persona que tiene generalmente es orgullosa. Una persona humilde puede ser una persona que tiene dinero. Y esa es la marca más espectacular de Job, a mi parecer, respecto de lo que estamos hablando. Porque el problema de Job no es que tenga mucho, pero para el diablo sí. Por eso el diablo le dice a Dios, mira, Dios, tú mantienes a Job bien porque has bendecido la obra de sus manos. Pero quítale lo que tiene y entonces te va a maldecir en tu cara. Y Dios está tan confiado en Job que le dice, dale, quítale lo que tiene. Y la gran característica de Job es que Job nunca maldice a Dios. Se mantiene íntegro en su confianza de que Dios le ha dado todo. Déjame preguntarte algo que tal vez te va a incomodar un poco porque a mí me incomoda. ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente cuando pierdes, cuando no tienes? ¿Hay alguien que le eche la culpa a Dios de que no tener? Bueno, Job no lo hizo. Hay una sección de la iglesia que opina respecto de los diezmos y las ofrendas. No tengo porque diezmo. No tengo porque ofrendo. Como si Dios fuera quien nos quitara. Y la gran característica de Job es que Job es un hombre recto, intachable, pero escucha esto, es un hombre humilde, que ha sabido reconocer a Dios y todo eso. Ahora, vamos a la siguiente parte. Tenemos que entender de Job una característica o dos características específicas. Comenzando la primera, la humildad.
Mira, ¿por qué estoy seguro de que Job es humilde? ¿Por qué estoy seguro? Porque Dios lo presume. Porque Job está conectado con Dios. Porque si Job fuera orgulloso, ¿qué dice la Biblia? Que Dios mira de lejos al orgulloso. Pero Job no es el caso. Job se mantiene cerca de Dios, conectado a Dios, y esta es una gran característica. La segunda característica que vamos a ver, porque estamos hablando de dinero, es esta. Job tiene la habilidad de hacer riquezas. Tenemos que entender esta verdad, y yo necesito que tú comprendas esto, porque la razón muchas veces de que nosotros no mejoremos nuestras finanzas es que hemos fallado en la habilidad de tener y de producir riquezas. Vamos a ver algo más adelante, pero recuerda lo que dice la promesa que Dios le dio a su pueblo. He aquí, yo te doy a ti el poder de hacer riquezas. Y la palabra poder en el original significa habilidad. Es decir, que el pueblo de Israel recibió de Dios la habilidad de hacer riquezas. Y nosotros hemos recibido de Dios principios bíblicos que nos marcan la línea para poder hacer riquezas. ¿Me estoy explicando? Entonces, número 1, Job es humilde. Número 2, Job tiene la habilidad de hacer riquezas. Porque tienes que preguntarte, ¿de dónde sacó 7,000 camellos? ¿De dónde? Pues obviamente el Señor sabía hacer dinero. Era un hombre que producía. El hecho de que Dios ponga su bendición sobre tu mano, por eso este mensaje se llama bendice la obra de mis manos. Yo puedo decirle a Dios, bendice la obra de mis manos, pero si mis manos no se mueven, ¿qué va a bendecir Dios? ¿Me estás entendiendo? Y la tercera característica de Job es esta. Y yo quisiera que te sientas tranquilo, porque esta característica es importante. Job quiere tener. Job quiere tener. ¿Tú quieres tener? Yo quiero tener. ¿Me estás entendiendo? Ando persiguiendo unos tenis. Yo quiero tener unos tenis nuevos. Y sé cuáles quiero y cómo son. ¿Me estás entendiendo? ¿Tú quieres? ¿Qué es algo que has querido últimamente? No me respondas, pero piénsalo, ponlo en tu corazón. ¿Qué es algo que has querido? Job quiere. Ahora, ¿por qué es importante este principio de querer? Porque muchos pensamos que el hecho de querer, de desear, va en contra de los principios bíblicos, de los principios cristianos. Por eso quiero que leas conmigo unos cuantos pasajes de la Biblia. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. El capítulo 17 narra la pelea de David contra Goliat, pero hay un detalle importante en la mente de David que yo deseo que veas conmigo, porque tiene que ver con el deseo de tener. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 24. Primera de Samuel 17, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ¿ven a este hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará su hija como esposa. Y su familia quedará exenta de impuestos en Israel. ¡Wow! La recompensa es amplia. Miren, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Le dará entonces, ¿qué? Una recompensa, ¿qué? Financiera. Número 2, además le dará a su hija. ¡Ay! La recompensa se pone mejor. Y lo siguiente, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Ahora, lee conmigo lo siguiente. David preguntó a los que estaban con él:
¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el nombre de Israel? ¿Cuál es la pregunta de David? ¿Qué le van a dar a quien gane? Y la segunda pregunta es, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al Dios viviente? Hay dos preguntas de David y las dos preguntas, expresan la condición de su corazón y los deseos de su corazón. La primera pregunta es, ¿qué me van a dar si mato a Goliat? ¿Ustedes creen que David preguntó solo por preguntar? Es como cuando publican una oferta de empleo. Si sabes hacer esto y esto y esto y esto, te voy a dar un sueldo de 40,000 pesos. ¿Qué dices tú? ¡Oh! Y la segunda pregunta revela la condición del corazón de David respecto de Dios. ¿Quién se cree este payaso para venir a ofender a Dios? Por eso es importante el desear. Porque David se mueve en el desear. Vamos a ver otro pasaje en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Hace años se publicó un libro muy famoso de este pasaje. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice, Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Ahora, la palabra Jabes significa o suena como la palabra aflicción, por eso el nombre. Ahora, los nombres son importantes para Israel, para la cultura. De manera que lo que se dice, el análisis que tiene este libro que les comento, dice que probablemente Jabes era un hombre afectado en su condición, porque se llamaba algo así como aflicción. Imagínate que tu mamá te haya puesto tortura. ¡Tortura! Buenas tardes. Amargura. El nombre Mara significa amargura. Mi esposa y yo conocimos a una persona con ese nombre. Y su nombre expresaba su personalidad. El poder de los apodos es importante. Uno piensa que un apodo es cualquier cosa, pero no. ¿Me está entendiendo? Entonces, el análisis de ese libro decía que tal vez Jabes, por su nombre, porque él parecía que él había adoptado esta palabra en su vida y como identidad. Entonces, en el versículo 10 dice esto: Jabes, le rogó a Dios, al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Jabes, vivía mal, pero Dios lo bendijo del corazón que deseaba algo bueno. Entonces Jabes no esconde su corazón de Dios. Él le dice a Dios, yo quiero. Y para finalizar esta parte, vamos a leer Proverbios 22, versículo 4. Proverbios 22, versículo 4. Dice este versículo: recompensa de la humildad y del temor al Señor son las riquezas, la honra y la vida.
Y estas son las características que tiene Job. Es humilde y tiene temor al Señor. Obvio será recompensado. Entonces, iglesia, ¿está mal desear? No. Si tú quieres algo, es el momento a que en oración le digas al Señor: ay, Señor, yo deseo esto. ¿Me estás entendiendo? Ahora, el libro de Job narra, en pocas palabras, no vamos a leerlo todo, obviamente, pero si pudiera hacer un resumen del libro de Job, el libro de Job relata el principio narrando a un hombre que teme a Dios, que tiene mucha riqueza y que en un asunto de definición divina, el diablo viene y le quita todo. ¿Y cómo termina la historia de Job? Bueno, vamos a los últimos capítulos, por favor. Al capítulo 38, por favor, que son las partes importantes del libro de Job, que hay versículos importantes, obviamente la historia total es importante, pero hay algunas cosas que quisiera remarcar contigo. En el capítulo 38, por ejemplo, el Señor respondió a Job desde la tempestad y le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate para hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Estos versículos me dicen una cosa: que Dios se va a revelar a Job. Una vez que Job tiene la revelación de Dios, en el capítulo 40 dice lo siguiente: el Señor dijo también a Job: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job le respondió: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. El capítulo 40 me revela el nivel de humildad que tiene Job. Y finalmente, quiero que leas conmigo parte del epílogo en el capítulo 42. El versículo 10. Job 42, versículo 10. Dice así: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. A todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, o sea, ya no eran 7,000, sino ahora eran 14,000, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. Ahora, hasta aquí tengo que hacerte una pregunta puntual sobre Job. Y es la parte más importante, y con esto paso a los consejos importantes de este mensaje. Si tú perdieras a quien amas, piensa en tu esposa, piensa en tu abuelo, tu mamá, tu papá, tus hermanos. ¿Qué pasa dentro de nosotros? Primero pasamos el dolor, nos arruinamos. Pero hay una segunda cosa que pasa cuando perdemos a un ser querido. Y es esta: nos amargamos. Muchos le echan la culpa a Dios. ¿Por qué te lo llevaste?
Y lo que quiero decirte con esta última característica de Job es que Job, después de haber perdido, no se amargó. Volvió a tener hijos, volvió a tener riqueza. Ahora te pido que leas conmigo el versículo 17 de Job 42. Job 42, versículo 17. Léelo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ansiedad. ¿Cuál es la primera palabra que está en ese versículo? Disfrutó. Una persona que tiene riquezas y que tiene el favor de Dios debería de disfrutar lo que tiene. Y este para mí es uno de los grandes problemas de las finanzas. Por eso tengo para ti 4 principios. Antes, déjame considerar esto contigo. Y déjame preguntarte, ¿quieres tener mejores finanzas? ¿No te gustaría tener más? ¿Sí o no? ¿No te gustaría contar con la bendición de Dios en la obra de tus manos? Nosotros debemos levantar una oración y decirle al Señor: Señor, bendice la obra de mis manos. Bendice la obra de mis manos. El mismo Satanás reconoce que Dios ha puesto su bendición sobre las manos de Job. Los siguientes 4 consejos que te voy a dar son los que te van a poner la plataforma para caminar en la bendición de Dios. ¿Estás listo? Consejo número 1. Este es el principio de la plenitud. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 6. Eclesiastés capítulo 6. Me encanta estos 2 versículos 6, 1 y 2, porque hay una figura literaria que se llama antítesis o antitesis, como quieras decirla. ¿Qué es una antítesis? Es que hay algo bueno y luego se menciona algo que pareciera que lo contradice. Y aquí hay esa figura. Ahora leen conmigo el versículo 6, en el capítulo 6, los versículos 1 y 2. Dice, hay un mal, ¿un qué? Un mal, ¿un qué? Que he visto en esta vida y que abunda entre los hombres. A algunos Dios les da la abundancia. ¿Ves cómo se contradice? Dice, he visto un mal. Y dice, este es el mal que a algunos Dios les da. Pregunta, ¿es malo que Dios te dé? No, por eso es importante comprender este pasaje. Sigamos leyendo el versículo 2. A algunos Dios les da la abundancia, riquezas y honores, y no les falta nada que pudieran desear. Pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y un mal terrible, dice el buen Salomón. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta parte de la Escritura? Dice, a algunos Dios les da la capacidad de hacer dinero y de tener riqueza y honores. Y lo segundo dice, a algunos Dios les da la capacidad de disfrutar eso. Quiero poner 2 principios sobre la mano de este principio de la plenitud. Principio número 1, Dios a nadie le está reteniendo las riquezas. Dios es bueno para todos y para todos está abierta la puerta para generar más ingresos. Y lo siguiente que voy a decir tal vez duela, pero es la verdad. Iglesia, si no tenemos más es porque no hemos querido. Esa es la verdad.
Necesitamos trabajar más para tener más. Necesitamos ser más inteligentes para tener más. Necesitamos, ahorita voy a hablar de eso un poquito más a lo profundo, pero necesitamos nosotros desear, no solamente necesitamos desear querer más, necesitamos hacer para tener más. Y este versículo dice dos cosas respecto de las riquezas. Número uno, hay quienes tienen y siempre van a desear más y jamás estarán satisfechos. Y lo segundo es lo más importante. Si tienes que aprender a disfrutar lo que tienes. Ese es el gran problema de las riquezas. Muchos buscamos las riquezas y la razón por la que las buscamos es porque no estamos contentos con lo que tenemos. Ese es el gran problema. No estamos plenos, no estamos satisfechos. Vivimos llorando porque no tenemos un iPhone 15. Esa es la realidad. Lloramos, nos enojamos, le echamos a Dios la culpa de no tener. Y el principio el principio de la plenitud es un principio que nos coloca para poder tener más. Por eso te voy a decir esto con todo mi corazón. Iglesia, si no tienes en este momento, aprende a disfrutar lo que tienes. Aprende a disfrutar los frijolitos. Aprende a disfrutar la sopa. Que algunos piensan que es cosa de pobres. ¿Quién dijo eso? ¿Sabes quién dice eso? Quienes no disfrutan de lo que tienen. Porque mucha gente rica, yo los he visto, gozan de una sopita. La misma sopa que tiene aquel que se cree pobre. El problema es que no disfrutamos lo que tenemos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, si tienes comida, si tienes ropa y si tienes techo, conténtate con eso. Y luego le dice a Timoteo, porque con nada viniste a esta tierra y nada te vas a llevar. Por eso lo primero que necesitamos para tener la bendición de Dios es ser plenos con lo que tenemos. Hoy tocó comer esto, sé pleno. Da gracias. El poder de la plenitud te va a ayudar en principio a gozar lo que tienes en lo poco, pero también cuando tengas mucho. Ese es el dilema que escribe el buen Salomón en este versículo. Y a mí me parece sorprendente. Él dice, el problema de las riquezas no es tener riquezas. El problema de las riquezas es que quien las tiene siempre desea más, jamás está satisfecho. Y luego dice, pero Dios le ha dado a otros la riqueza y la capacidad de disfrutar lo que tienen. Y hay una gran diferencia. Porque el que tiene siempre querrá más. Pero la Biblia dice que el que tiene sabe disfrutar lo que tiene, cuando tiene poco y cuando tiene mucho. ¿Me dices amén? Así es de que si estás pasando una temporada como yo, nosotros llevamos meses sin refrigerador. Se nos arruinó, bueno, no se arruinó, es que tenemos uno que gasta mucha luz y pagamos de luz como 2,000 pesos, entonces preferimos apagarlo y estamos ahorrando para el otro, para el que no gasta. Y sabes, hay días que de verdad, por eso este mensaje viene de mi corazón para ti. Porque he pasado por momentos junto a mi esposa donde decimos, perdona la expresión, pero chale Dios. No era al revés, no era como a Job. Falló Pitágoras, digo con mi esposa. Aprendamos a disfrutar lo que tenemos. Cuando haya poco, disfruta. Si no aprendes a disfrutar cuando tienes poco, cuando tengas mucho, ¿sabes qué te va a pasar? Exactamente lo mismo. No vas a aprender a disfrutar la riqueza.
Y ese es un enorme, enorme dolor de cabeza. Por eso dice Proverbios que aquel que tiene dinero no puede descansar. Ay, me van a secuestrar. Ay, me van a robar el iPhone 15. Ay. Ese es el problema de no disfrutar. Iglesia, disfruta lo que tienes. ¿Me dices amén? Amén. Segundo principio. La plenitud no es lo mismo que la mediocridad. La plenitud no es lo mismo que la mediocridad. Si yo tengo poco, tengo que aprender a ser feliz con lo que tengo. Pero eso no significa que me voy a quedar teniendo poco. ¿Por qué? Porque si quiero más, no está mal. ¿Me está entendiendo? Por eso, si el tamal está mal, no está mal. Y si el tamal está bien, sí está mal. Chiste. Por eso les aclaro que no está mal desear. Y yo no estoy diciendo que te quedes con lo poco que tienes. Te estoy diciendo, sé pleno con lo que tienes, disfruta lo que tienes. Pero eso no significa que te quedes ahí y te comportes como un mediocre. Si quieres más, entonces busca tener más. ¿Me dices amén? Vamos a leer en Tercera de Juan, ahí donde leímos, Tercera de Juan. Tercera de Juan, y vamos a leer del versículo 2 al versículo 8 y te pido que prestes atención a lo que vamos a leer. Trata, por favor, te ruego, trata de prestar atención a todo el pasaje y lo que contiene. Vamos a leerlo, dice así: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y me dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Lee conmigo el versículo 6 otra vez. Dice, delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Juan le está hablando a un amado. Y le dice, yo espero que te vaya bien y que en todo prosperes como prospera tu espíritu. Y luego le dice, yo he visto lo que estás haciendo con tu dinero. Porque a los que necesitan, tú les das. ¿Me estás entendiendo? Significa que Juan le está hablando, no nos dice quién es. Le está, el versículo, aquí el versículo 1 sí nos dice que le está hablando a Gallo. ¿Se acuerdan de Gallo? El que menciona Pablo. Bueno, le está hablando a Gallo. Y le está diciendo, Gallo, me encanta, yo quiero que te vaya bien. Y me gusta lo que estás haciendo con tus finanzas. ¿Qué significa? Que Gallo no solamente tiene prosperidad, sino que tiene para dar. Iglesia, dime una cosa, ¿no te gustaría tener más, pero no solamente tener más, sino que tengas para dar? Eso sería genial. Dios, bendice la obra de mis manos. Déjame tener, pero también tener para dar. Glorioso. Entonces, aclaremos, iglesia. La plenitud no es lo mismo que la mediocridad. No te conformes. Si quieres más, busca tener más.
¿Quedó claro este principio? Principio número 1, el principio de la plenitud. Principio número 2, la plenitud no es lo mismo que la mediocridad. Principio número 3, repite después de mí. Debo de aprender a hacer riquezas. Debemos de aprender a hacer riquezas. Una cosa que dicen los expertos, consejeros acerca del dinero, no es los tiktokeros, esos youtubers que te dicen cosas raras y extrañas. No, sino verdaderos expertos. ¿Sabes quién es un buen experto? Aunque muchos lo critican, para mí, Carlos Slim. Yo siempre he contado esta anécdota y te la cuento rápidamente. Yo trabajé en una de las secciones de las tiendas Sears, o Sears, como le quieras decir. Y en esa área trabajábamos cuando todo mundo alrededor tiene computadoras de monitor de pantalla plana, el monitor es delgadito, los teclados nuevos, un mouse nuevo. Cuando en otras empresas te dan los mejores equipos, cuando tú entras a estas secciones de áreas de las empresas de Slim, ¿sabes qué hay? Monitores viejos, de esos grandototes, ¿te acuerdas? De esos. Hay unos teclados feos, viejos, pero ¿sabes qué tienen? Funcionan. Y cuando se me ocurrió a mí reclamarle a mi supervisor o jefe, le dije, oye, brother, ¿qué onda con este monitor viejo y este teclado? Él me dijo, esto es uno de los principios de las empresas de Slim. Y me dijo, haz lo mejor con lo que tienes. ¡Wow! Enorme principio de Slim. Iglesia, necesitamos aprender a hacer dinero. ¿Cuántos tenemos un trabajo? Gracias a Dios por el trabajo. Ahora déjame decirte esto. ¿Cuándo has hecho algo más para hacer más dinero? Si quieres más, ¿qué tienes que hacer para tener más? Obviamente algo más. Vende mazapanes, vende dubalines, vende agua. Vende lo que sea, véndelo. Una compañera de mi trabajo, ¿sabes qué lleva? Lleva bolsas de chicharrones. Esas bolsas de chicharrones aquí en el barrio cuestan 10 pesos. ¿Sabes a cómo nos los vende a nosotros por trabajar en Polanco? 50 pesos, joven. Y yo, en la mañana, con el antojo, con hambre, le digo, toma todo mi dinero. Y le pago. Lo que a ella le costó como 5 pesos, a mí me lo vendió muy caro. Y ella tiene un sueldo parecido al mío. ¿Sabes qué es todo lo que se lleva en chicharrones? Anda duplicando el sueldo, la mujer. Y dije un día, el día que deje de vender chicharrones, le entro yo. Llévenle, de a 60 pesos. Iglesia, si ya tienes un ingreso y quieres más, necesitas hacer algo más. Y necesitas hacer cosas. Escucha esto te va a alivianar. Yo lo escuché de mi pastor, lo escuché de una predicación antes de él, y es esto: aprende a hacer dinero con el menor esfuerzo. Esto es hacer ganancias inteligentes. Mi mejor negocio para mí no es mi trabajo, aunque de ahí gano más. Para mí mi mejor trabajo, ¿sabes cuál es? Mi agencia de viajes. ¿Sabes con qué trabajo? Solamente con mi computadora. No necesito más. Ni he puesto una oficina, ni he puesto nada. El negocio ha ido creciendo y lo único que necesito es una computadora. Tan así que ayer el papá de Eric me preguntó por un paquete.
Y justo ahí se lo pude haber cotizado porque llevaba mi computadora. Así de sencillo es. Dime una cosa, ¿qué complicado es vender mazapanes? ¿Sabes por qué funcionan los que se suben al bus y casi te sientes asaltado, pero te venden chicles o un chocolate? La labia, exacto, dice Eric, la labia. ¿Sabes por qué siguen ahí vendiendo chocolates y sabes por qué no tienen otro trabajo? Porque les da para comer. Y a nosotros tal vez nos indigna vender un chicle. Que no te indigne. Vende lo que quieras, saca dinero. ¿Me dices amén? Amén. Necesitamos aprender a hacer riquezas. Hay 3 cosas que en mi opinión funcionan al hacer riquezas. Número 1, se genera un ingreso. Número 2, se debe de generar un ahorro. Y número 3, se debe de generar una reinversión. Sin eso no puede funcionar un negocio. Un amigo mío dice que puso una tiendita y quien se comió en la tienda y los huevos y todo lo que había ahí fue su familia. Y después de la tienda le dice él que le metió como 100,000 pesos. Y la tienda no funcionó. ¿Por qué? Pues porque los hijos y la esposa se comieron todo. El problema es que él se fue de viaje a trabajar 2 meses y cuando regresó dijo, ¿y la tienda? ¿Y mi dinero? Como Brenda que nos vende los dulces de la iglesia. Brenda, me vende los dulces de la iglesia en mi casa. Y luego Sandy salta y me dice, ya me debes 80, tío. No sé quién salió perdiendo. Aprende a hacer riquezas, iglesia. Que no te indigne. Haz otras cosas. ¿Cuántos, díganme esto, cuántos en el trabajo de ida vamos en un autobús? Dime qué pasaría si mañana en la mañana tú te llevas 10 botellas de agua que te pesen. Y ahí en el autobús dices, señora, ¿no tiene sed? 10 pesos. ¿Qué pasaría si las compras antes de regresarte al trabajo, cuando todo el metrobús va a calor a los 45 grados? ¿Qué quieren esas personas en ese momento? Refrescarse. Mira, 20 pesos. ¿No? Hay muchas formas de hacer dinero. Y sabes, este país tiene algo. Es fácil hacer dinero. ¿Sabes algo que me da mucho coraje a mí? Ir a la Roma y ver a los negocios que están ahí. ¿Sabes de quién son? De venezolanos, argentinos y gringos. Y mi coraje es, ¿por qué nosotros estamos aquí diciendo que somos pobres cuando ellos ya se dieron cuenta que en nuestro país se puede hacer riqueza y lo están aprovechando? Menos nosotros. ¿No te da coraje? Vamos, iglesia, hagamos dinero. Porque a ellos no les dio pena. ¿Me dices amén? Amén. Y cuarto principio, y con esto terminamos. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y te pido que leas conmigo en voz alta los versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. 1, 2, 3. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. El cuarto principio es honra a Dios
con tus recursos. Tú podrías tener dinero sin ser cristiano. ¿Qué es lo que necesitas? Solamente habilidad para hacer dinero. Y tú vas afuera y vas a ver a cualquier persona rica y tiene eso, tiene habilidad para hacer dinero. Pero si tú quieres rebasar el estándar y colocarte en la bendición divina, en la bendición del Dios de la sobreabundancia, tienes que colocarte sobre este principio de honrar a Dios con tus riquezas, con tus recursos. Esto te va a colocar en la atmósfera de una bendición sobrenatural. Y quiero terminar con esta anécdota. ¿Me ayudas al piano, por favor? Te voy a contar esta anécdota y te voy a abrir mi corazón. La semana pasada, bueno, estos meses pasados, han sido un poco difíciles para nosotros. Y yo en oración platicaba con el Señor y le decía, Señor, me molesta un poco no tener. Me molesta que no tengo refri. Y el Señor me respondía como regañándome. Ay, Neri. Y yo escuchaba como que el Señor me decía, si quieres más, mijito, trabaja más. ¿Me entiendes? Y lo que quiero decirte es esto. Esta es la historia que te quiero contar. Que en la semana, mi sobrina, Dianita, movida por Dios, tocó a la puerta y me llevó una despensa. Y esto a mí me sorprendió. Porque Dianita ha crecido en su corazón a Dios y amor a Dios. Y me atrevo a decir que en amor a mí. Y Dianita, te voy a decir una característica de ella. Siempre ha sido fiel en sus diezmos. Siempre. Desde el día que se lo enseñé, ella no ha dejado de diezmar. Al principio le costó trabajo, ¿sabes por qué? Porque ella decía, ¿cómo voy a diezmar 20 pesos? Y ella decía, me da vergüenza diezmar 20 pesos. Y yo le explicamos que si no somos fieles cuando tenemos poco, será difícil que seamos fieles cuando tenemos más. Lo siguiente que te voy a decir es que Diana, desde el principio comenzó diezmando así, poquito. Pero a hoy, Diana nos da diezmos que superan los 1,000 pesos. No es fácil, pero ha sido fiel. Y cuando le dio la despensa a mi esposa, ella dijo algo que salió de su boca que a mí me sorprendió. Porque eso me habla del Dios de la sobreabundancia. ¿Sabes qué dijo? Dijo esto. Le dijo a Miriam, tía, siempre tengo comida de sobra en la casa. Siempre. Y como siempre tengo de sobra, te doy. Porque el corazón, la vida que es prosperada por Dios, la prepara para dar. Iglesia, es mi deseo, te lo digo en el corazón, que prosperes, que llegues a tu casa, a la iglesia en carro, que te compres una casa. ¿Quieres un iPhone 15? La respuesta es la que Dios me dio. Mijito, pues trabájale para que te lo compres. Te voy a decir algo que va a sonar poco espiritual, pero es muy espiritual, más de lo que te imaginas. ¿Quieres un capricho? ¿Quieres cumplir un capricho de tu vida? Y aquí viene esto que vas a escuchar, que tal vez no suena muy bonito, pero es verdad. Escucha.
Si Dios no te lo está dando, entonces tú, dátelo. ¿Me estás entendiendo? Porque, ¿por qué Dios me va a dar algo que no está en mis posibilidades? Dios lo puede hacer, esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Dios lo puede hacer? Sí. Si no te alcanza, ¿Dios me lo puede dar? Sí. Pero en principio deberíamos de tenerlo porque trabajamos por Él. ¿Me están entendiendo? Iglesia, ponte de pie, por favor, vamos a orar. Este es el deseo de mi corazón para ti. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Iglesia, que nuestro avivamiento esté marcado por la salud financiera y la libertad financiera. ¿Me dices amén? Cierra tus ojos y vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, venimos delante de ti a abrirte nuestro corazón. Iglesia, este es el momento. Abre tu corazón al Señor y dile lo que quieres. Dile, Señor, quiero esto, quiero aquello. Abre tu boca, iglesia. Oh, Rama Tere Keshterevati. Oh, Señor. Padre, permíteme tener una casa, Señor. Bendíceme con una casa, Señor. Oh, Riamay, Estere Karate. Chiarrava Estere Mato de Kereveste. Y Ratore que Yavastoriati. Ahora abre tu boca y dile, Señor, Señor, enséñame a multiplicar lo que tengo. Enséñame a hacer riquezas. Dile, Señor, dame la habilidad de hacer riquezas. Señor, enciende mi imaginación, enciende mi inspiración, Señor. Dame la habilidad de hacer riquezas. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que des a tu iglesia la gracia, la bendición, Señor, de hacer riquezas, Padre. Ayúdanos, Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús. Ahora vamos a hacer esta oración. Dile, Señor, bendice la obra de mis manos. Pon tus manos, extiende tus manos al Señor. Dile, Señor, bendice la obra de mis manos. Pon tu bendición, Señor, sobre lo que hago. Oh, Señor, en el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia. Y te ruego, Señor, bendice la obra de nuestras manos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice la obra de nuestras manos, te lo suplicamos. Oh, rimatore que bastere atere que. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice la obra de nuestras manos. Que arrabatore que vestiriate que. Oh, remaste epistiria. Corria mayastere kerevat. Si hablas lenguas, ora en lenguas 2 minutos. Que arrabatiri que esté.
En el nombre de Jesús hablo libertad financiera. En el nombre de Jesús echo fuera la pobreza. En el nombre de Jesús, lo que el diablo te quería robar, lo que el diablo está intentando robarte, en el nombre de Jesús, es deshecha toda obra del diablo. Digo no a la pobreza en el nombre de Jesús. Todo yugo de pobreza es quitado, todo yugo de pobreza es roto en el nombre de Jesús. Hablo tu prosperidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Ramatore en el nombre de Jesús, las cadenas de la pobreza son rotas en el nombre de Jesús. Oh, Ramatere que vestiatre que. No más pobreza en el nombre de Jesús. Corre a Terivayes Terequete. Y Ramatore que ya estaramatere que. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora te voy a pedir que simbólicamente pongas tus manos como si fueras a recibir algo. Y dile al Señor: Señor, dame de tu plenitud y enséñame a disfrutar lo que tengo. Cuando tenga mucho y cuando tenga poco. Oh, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, dale plenitud a tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Hablo la plenitud del Señor. Hablo la plenitud del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, abrazamos tu bendición. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Que arroba tere que vestre que.